El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Estamos agradecidos en este día porque Dios nos da gracia en el hogar, en la familia, y es por eso que deseamos de todo corazón que en este día tu familia esté consagrada en las manos de Dios. Como ministerio de oración en este día, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estamos agradecidos al Señor por el matrimonio que es institución del Señor. Queremos consagrar este tiempo en las manos del Señor para que como padres nos dé la sabiduría, nos dé la gracia, el entendimiento, la paciencia y el estímulo para saber guiar, hermano, y conducir a nuestros hijos en la verdad. Ese es el motivo, hermano, en el cual el Señor quiere poner un cerco protector en cada familia. Estamos llevando este día el culto familiar y queremos consagrar en este momento este ministerio para que el Espíritu Santo sea el que dirija y el que gobierne tu hogar. Vamos a hacer una oración y vamos a consagrar, Sergio, lo que el Señor nos va a hablar a través de su santa palabra, porque Dios nos habla, querido hermano, a través de este santo libro y nosotros le respondemos a través de la oración. Así es como el Señor cada día edifica hogares. Acércate en oración a Él, búscalo de tu corazón y Él dará gracia en cada necesidad. Vamos a hacer la oración pidiendo al Señor que dirija este ministerio y que favorezca cada necesidad. Padre Celestial, humildemente ante tu presencia estamos aquí ante ti, reconociendo, Señor mío, que como padres fallamos, que como padres tenemos errores. Hacemos oraciones
Y te rogamos ante todo que no mires, Señor mío, la falta, que no mires la debilidad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces se permiten cosas que ofenden tu presencia. Danos la claridad de mente, Señor mío. Abre el entendimiento para que podamos mirar tu pureza, tu santidad. Dirígenos, Señor, como padres. Te rogamos, Señor, la sabiduría. Te rogamos la inteligencia. Te rogamos, Señor mío, el amor de Dios en nuestros corazones, para que ese amor, Señor, lo depositemos en nuestro hogar. Hacemos oraciones por el perdón de nuestras faltas y te suplicamos, Señor mío, da gracia en el arrepentimiento y que esta humilde oración suba al trono de la gracia y de la misericordia. Aquí de rodillas presento la familia, el matrimonio. Oramos ante todo, Señor mío, por las familias y suplico por los hermanos que están pasando problemas en su hogar, por ese padre y esa madre que están pasando, Señor mío, una división en su hogar. Inclina tu oído, Señor. Escucha este ruego. Edifica la casa, Padre. Edifica la familia, Señor, porque es sagrada para ti. Hacemos oraciones, amado Dios, que como padres fallamos. Falta amor, falta de perdón, falta de compasión. No lo tenemos. Y rogamos, Señor mío, que nos des la gracia, Padre, de ese arrepentimiento sea sincero y que Cristo, que es nuestro guía, que es nuestro ejemplo, te pedimos, amado Señor, que pongas en nosotros el amor, la justicia y la caridad para que lo podamos llevar y ejercer en nuestro hogar. Gracias te doy, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, estamos agradecidos al Señor. Queremos poner la base del ministerio del culto familiar, la palabra de Dios. Que nuestra vida esté cimentada en la plataforma de la verdad y que la base que tenemos es su santa palabra. En el libro de Jeremías 33:6, la palabra de Dios nos habla, hermanos, y qué promesas tan hermosas nos da el Señor cada día, que buscamos su gracia y su favor, siempre y cuando reconociéndolo como el autor y consumador de la fe, nuestro Salvador y nuestro Creador, que hace la diferencia entre la idolatría. El libro de Jeremías 33:6 y nos va a hablar del tema que se va a dedicar en este día, cura para la culpa. El Señor, hermano, siempre va a vendar un corazón herido. Su santa palabra es la que nos va a dar, hermano, esa medicina que solamente la buscamos cuando hay algo que hirió. El tema culpa para la culpa, cura para la culpa. Y en el libro de Jeremías 33:6, la palabra de Dios dice así, 33:6. La palabra de Dios nos habla, hermano querido, en este día. Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Qué hermoso, hermano querido, que estas promesas son para los que creemos, para los que obedecemos sus principios, sus mandamientos y sus ordenanzas. Ahí están, hermano, cada promesa, porque Dios bendice siempre la obediencia y el amor a Dios. Qué hermosa promesa nos da el Señor en este día, cuando hay tanta necesidad de que el Señor cure y sane heridas que se causan por el pecado. Así es. Y de eso se va a hablar, Sergio, en este día, para el culto familiar, el tema cura para la culpa. Amén. Y Dios va a dirigir en este día a aquel hermano, hermana, que posiblemente está pasando una herida en su corazón, que se siente con resentimiento y con dolor. El Señor lo promete. Aquí en Jeremías, lleve esa promesa cuando estés orando y cuando te sientas con ese dolor. Aquí lo promete el Señor. Así es, está escrito y Amén. lo creemos. Amén. Tomamos estas promesas por fe y las ponemos en nuestra vida espiritual por fe. Amén. Todo lo que está escrito, hermanos, es la voluntad de Dios para beneficio de sus hijos. Amén. Los que creen, los que confían en su palabra. Es por esto que la promesa que el Señor nos da, hermanos, de traernos sanidad y de darnos medicina, nos está hablando en el área espiritual. Antes de que el Señor pueda actuar en nuestra área física,
por alguna enfermedad, alguna dolencia que nos esté aquejando. Él desea que siempre, hermanos, curemos nuestra alma espiritual. Es por ello que la Escritura nos da esa promesa para que tengamos la salvación a través del doctor, maestro de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a considerar este tema de cura para la culpa. Vamos a sumergirnos, hermanos, en lo que la Biblia nos dice para curar nuestra área espiritual. Todos, hermanos, en algún momento de nuestra vida hemos pecado. Y si no nos arrepentimos de una manera genuina, se crea un sentimiento de culpa. Algunos, hermanos, viven con ese sentimiento de culpa durante años. Es una raíz que quedó sembrada y por falta de perdón o por falta de perdonar, ha ido creciendo, hermanos, y es un estorbo para nuestra vida espiritual. Este sentimiento de culpa, hermanos, crea remordimientos. El remordimiento es un fruto del sentimiento de culpa. El remordimiento, hermanos, es una inquietud, es un pesar interno que queda después de una mala acción. Es por eso, hermanos, que este sentimiento nos hace responsables por un daño causado por nuestra conducta inapropiada. Es decir, cuando causamos un daño moral, un daño físico o un daño espiritual a nuestro prójimo. Cuando no hemos sabido arrepentirnos, reconocer nuestra falta y confesarla, ahí está ese sentimiento de culpa, hermanos, que queda sembrada y nos trae remordimientos. Y todo esto, hermanos, causa otro tipo de estorbos para el crecimiento de nuestra vida espiritual. El sentimiento de culpa es una manifestación muy destructiva que nos impide crecer como personas. Pero solamente, hermanos, con la ayuda de Dios podremos superar este sentimiento de culpa. Es por eso que vamos a poner la base bíblica de cómo la palabra de Dios, hermanos, nos encamina para liberarnos de este sentimiento y para poder vivir una vida plena en la voluntad de Dios. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 14 y el versículo número 4, la Escritura nos dice: ¿quién podrá sacar algo limpio de lo inmundo?, se preguntaba Job. Y su contestación es: nadie. La naturaleza del hombre, hermanos, es pecaminosa, y Job lo reconocía. Por sí solo el hombre, hermanos, jamás puede vencer el pecado. Y esa es una enseñanza, porque por más que se esfuerce el hombre por tratar de arreglar sus malas acciones, hermanos, no lo va a lograr. Aparentemente lo puede hacer, pero ahí es donde queda sembrada el sentimiento de culpa con sus consecuencias como los remordimientos. El mismo Job, después de haber sufrido, hermanos, él confesaba y reconocía que el hombre por sí solo, hermanos, no puede buscar la justicia de Dios. Solamente mediante la intervención de Jesús, hermanos, es cuando nosotros nos podemos liberar de toda falta. El hombre jamás se va a justificar por sí mismo. Necesitamos de la ayuda divina. Amén. En el libro de Jeremías, en el capítulo 2 y el versículo 22, la Escritura dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová, el Señor. Se da cuenta cómo la imposibilidad del hombre por tratar de justificar su pecado o de tratar de resolver toda situación en su vida por sí mismo es imposible. Necesitamos de la ayuda divina. Amén.
Por más esfuerzo, hermanos, que el hombre haga por, por justificar sus faltas, no las va a alcanzar. Es por eso, hermanos, que nosotros necesitamos reconocer nuestras faltas, necesitamos arrepentirnos de ellas, necesitamos confesarlas, esperamos el perdón divino, porque Dios nos lo ofrece, y entonces, hermanos, nos liberamos de esa falta. Pero hay un último paso que tenemos que dar, de restaurar la falta y de buscar la reconciliación al daño que hicimos. Así es como funciona, hermanos, la justicia divina, para liberarnos de esas faltas, de esos pecados, para no tener un sentimiento de remordimiento o un sentimiento de culpa. Tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice. El adversario, hermanos, siempre se encarga de estar poniendo tropiezos en la vida del cristiano. Cuando no hay un arrepentimiento genuino, cuando nosotros confesamos nuestras faltas, sin que haya un arrepentimiento en nuestro corazón, hermanos, ese pecado queda grabado. Porque la Escritura lo dice, lo hemos leído. Dice que ese pecado está sellado. Pero usted va a decir, bueno, yo ya lo confesé. Usted ya lo confesó, pero no se arrepintió. En ocasiones, hermanos, nosotros confesamos nuestras faltas por emoción, por conveniencia. Pero si no hay un arrepentimiento, esa falta queda ahí. Y esa falta es la que ocasiona un sentimiento de culpabilidad, porque no hubo un arrepentimiento sincero. Por eso la Escritura lo dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, dice, la mancha de tu pecado permanecerá. ¿Por qué? Porque no hubo un arrepentimiento genuino. Y al no haber ese arrepentimiento genuino, hermanos, nos queda un sentimiento de culpabilidad. Y ese sentimiento de culpabilidad, hermanos, es como una sombra que nos acompañe. Y el adversario a cada rato nos va a estar recordando esa falta que hemos cometido. Aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y el versículo número 10, la Escritura dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y vamos a tomar, hermanos, este último pensamiento. Se está refiriendo a Satanás, el que acusaba a los hermanos delante de nuestro Señor de día y de noche. Satanás, hermanos, no descansa. Él se encarga, hermanos, de traernos a la memoria toda falta cometida que no hayan causado un verdadero arrepentimiento. Es por eso que ese sentimiento de culpabilidad viene. Y Satanás se encarga de recordarnos y nos trae remordimientos a nuestra propia conciencia. Y esto ocasiona otras faltas, otros pecados. Pero vamos a atacar, hermanos, por lo que la palabra de Dios dice, cuál es la raíz de ese sentimiento de culpa. Satanás, hermanos, había pretendido ser el gobernante de este mundo, pero Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Por eso estamos leyendo Apocalipsis 12:10. Por ello, hermanos, hubo regocijo en los cielos. Satanás era el acusador de los hermanos antes de la cruz y lo sigue siendo después de la cruz, aunque en forma limitada. Por ello, induce al creyente que ha sido perdonada sus faltas y se las recuerda para hacerlo caer a través del sentimiento de culpabilidad. Cuando no hay una confesión sincera y un arrepentimiento genuino, Satanás se encarga, hermanos, de recordarnos a través del sentimiento de la culpabilidad y nos trae remordimientos a nuestra mente. Algunos, hermanos, viven durante años
con ese sentimiento de culpabilidad. Vienen remordimientos a su mente. Pero la raíz de todo esto está en que no se ha sabido perdonar o que no hemos perdonado a aquel que nos ofendió. Amén. Ahora bien, hermanos, ¿qué nos recomienda la palabra de Dios cuando un cristiano tiene sentimientos de culpabilidad? Y ahí es donde vamos a enfatizar este tema de cura para la culpa. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Cómo nos podemos liberar si es que existen remordimientos y sentimientos de culpabilidad en nuestra vida? Lo primero y lo que la palabra de Dios nos recomienda, hermanos, es confesar nuestras faltas conocidas. Aquellas faltas que tal vez, hermanos, pasamos desapercibidas y las vemos con ligereza y no las hemos confesado. Esas faltas, hermanos, vienen a causar la raíz del mal, de la culpabilidad en nuestra vida. A veces, hermanos, no nos sentimos culpables porque tomamos las cosas muy ligeras, pero sin en cambio somos culpables. Ahí es donde hay que reconocer cuáles son nuestras faltas. La palabra de Dios aquí en el Salmo 32, el versículo número 3, nos da esta exposición mediante el salmista. Mientras callé, es decir, cuando él no confesaba sus faltas. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David, hermanos, había pecado contra Betsabé. David había pecado contra Urías. Ya había pasado un año, hermanos, después de su falta, pero él se rehusaba a reconocer sus faltas delante de Dios. Vivía en aparente tranquilidad, pero no se libró de los conflictos mentales, es decir, de los sentimientos de culpa, ni de sufrimientos físicos que vinieron como consecuencia. El vivir, hermanos, con un sentimiento de culpabilidad o vivir con remordimientos en nuestra mente, hermanos, vienen a perturbar nuestra moralidad y vienen a afectar nuestro cuerpo físico. David lo sintió y por eso lo declaraba de esa manera. Aquí en el versículo número 4 de Salmos 32, la Escritura sigue diciendo, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. David se estaba refiriendo a que su propia conciencia lo estaba acusando. Él había pasado un año después de la infidelidad con Betsabé y después de haber mandado a matar a Urías. Y en ese año él vivía aparentemente tranquilo. Por eso él reconocía que de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, su conciencia lo acusaba. Pero sin en cambio no quería confesar su falta. Él había adulterado y había mandado a matar a Urías. Dios lo sabía. Pero David aún no daba señales de arrepentimiento, ni había confesado sus faltas. En ocasiones, hermanos, nos pasa eso. Dejamos pasar, hermanos, las faltas, las ofensas, las lastimaduras que hemos hecho a los demás y las pasamos desapercibidas. Vivimos una vida aparentemente tranquila sin deberle nada a nadie. Pero ese sentimiento de culpabilidad, hermano, nos alcanza. Los remordimientos, hermano, nos incomodan. ¿Y sabe por qué? Porque hay una raíz porque no hemos reconocido nuestras faltas. David no había reconocido sus faltas. Por ello su conciencia lo acusaba y sufría en su mente y en su cuerpo. Por eso dice, mi verdor se volvió en sequedad, es decir, sus fuerzas vitales se consumieron, su moralidad, hermanos, se había distorsionado y cada vez se sentía más alejado de Dios, pero no confesaba su falta. No se arrepentía de ello, porque era el rey
y pensaba que todo lo que hacía estaba bien, pero ante los ojos de Dios, hermanos, el hombre no se puede justificar por sí mismo. Y eso ya lo vimos con la palabra de Dios. Pero después de que él reconoce su pecado y después de que él lo confiesa, vino el perdón divino. Amén. Y esta es la enseñanza que la palabra de Dios nos da acerca de cómo por medio de la palabra podemos curar la culpa. Aquí en el versículo número 5 del Salmo 32, la Escritura sigue diciendo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ya había pasado un año y David hace esta confesión. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Después del reconocimiento del pecado y la confesión, vino el perdón de Dios. Y aquí es importante enfatizar que antes de la confesión debe de manifestarse un espíritu de arrepentimiento. Y aquí, hermanos, es donde vamos a remarcar lo que la Escritura dice. Usted puede confesar su falta, pero si no hay un arrepentimiento, hermanos, por más que la confiese ante los ojos de Dios, hermanos, ese pecado no puede ser perdonado. Porque debe de haber un arrepentimiento previo. Para confesar su falta, hermano, usted debe de haberse arrepentido de ella y debe de haberla confesada. Entonces sí, cuando usted eleve su plegaria a Dios pidiéndole perdón por su falta, Él conoce, hermanos, que en su corazón ya se arrepintió y que usted reconoció su falta. El Señor le otorga el perdón. Pero después del perdón, hermanos, tenemos que hacer algo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Restaurar la falta. Y aparte de restaurar la falta, tenemos que buscar la reconciliación en contra al que ofendimos. Y ahí es donde el sentimiento de culpa, hermano, se corta. Ahí es donde ya no vienen más remordimientos a su mente. Ahí es donde espiritualmente usted se siente fortalecido nuevamente. Porque por el poder de Cristo, hermanos, usted siguió los pasos que la misma Escritura nos señala para liberarnos y para cortar con esa raíz de culpabilidad. Entonces la palabra de Dios, hermanos, por los versículos que hemos leído, llega a esa conclusión de que la primera cosa que tenemos que hacer para librarnos de un sentimiento de culpa es reconocer nuestras faltas, arrepentirnos de ellas, confesarlas, recibir el perdón divino o pedir perdón también a quien ofendimos, restaurar la relación y reconciliarnos. Amén. Solamente de esa manera, hermanos, nos podemos librar de la culpa o de los remordimientos que puedan venir a nuestra propia vida. Amén. Estamos llevando el culto familiar, queridos hermanos. El tema es cura para la culpa. En los hogares, querido hermano, hay falta de perdón, hay falta de amor. Muchas veces se ora y se pide perdón a Dios. Y constantemente decimos, Señor, perdóname. Perdona mi falta, perdona mi debilidad. Pero debemos, hermano, debemos de confesarla, debemos de abandonar y debemos de pedir al Señor que restaure esa falta que cometimos. Se pide perdón a Dios, que es lo primero que ofendemos, porque en el Salmo 51 David reconoce, contra ti pequé, hice lo malo delante de ti. Debemos de confesar, hermano, el pecado a Dios, y lo sabe. El Señor sabe tu falta y sabe tus debilidades, pero Él desea que tú te pongas a cuentas con Él. Y el segundo es pedir perdón al que ofendiste. De esa forma, queremos que el Señor nos perdone, tenemos que hacer esos pasos. Para que Dios perdone tu falta, tenemos que pedir perdón nosotros. Pero que ese perdón, hermano, sea sincero. Muchas veces dices, te perdono,
Pero ¿cuántas veces oímos la frase, no sé olvidar? Cuando hay unas circunstancias que se viven en el hogar, nuevamente aflora ese sentimiento de dolor que te causaron hace años y lo sigues manteniendo. ¿Y sabes por qué? Porque el compañero sigue comportándose como siempre, sigue siendo infiel. Y eso, hermano, no es arrepentimiento. El decir, Señor, perdona mi falta y te pido perdón, pero el Señor ve la sinceridad del corazón. Cuando esa oración es sincera, hermanos, Dios la aprueba, pero cuando hay labios fingidos, ni los ángeles anotan esa oración para elevarla. Tiene que haber un cambio, hermano, tanto en el hombre como en la mujer. Todos tenemos defectos de carácter, todos fallamos. El único perfecto, el único santo es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque todos somos transgresores de la ley. Por eso Cristo viene a buscar, viene a salvar y rescatar un hogar. La familia es del Señor. El matrimonio es sagrado para el Señor. En el mismo jardín del Edén vemos dos instituciones sagradas que el Señor dejó, que ama, que es algo que debemos de honrar, hermano. Un día que el Señor lo santifica para un propósito santo. Desde el mismo jardín del Edén, el Señor aparta un día, lo santifica. Y ese día es un día de Él, el día del Señor. Es un día de alabanza. El segundo es el matrimonio, la familia. Dios ama el matrimonio. El matrimonio que es instituido por Él. El Señor hizo varón y hembra y los bendijo. Y a cada uno nos dio responsabilidad. El Señor no hizo algo que ahora en este tiempo se está diciendo todo se lleva con amor y todo es así porque así lo dice el hombre. No, hermanos, Dios siempre va a bendecir lo que en su palabra Él dejó. El perdón, hermanos, es tan importante en el hombre, en la mujer y aún en nuestros hijos. Cuando el hijo falla, cuando el hijo es una persona iracunda, es una persona irresponsable, como padres tenemos, hermano, respaldados por la palabra de Dios, instruirlos, aun cuando ya son adultos. Dios nos da la responsabilidad como padre de decir, esto lo permite Dios y esto no es de Dios. Siempre apóyate con un escrito está y esa palabra va a tocar la sensibilidad de ese corazón. La cura para la culpa. Deseas que tu esposa, tu esposo, esa herida se cierre, hermano, cambia esas actitudes. Hermana, cambia esas actitudes. Que ese perdón sea porque lo has dejado, porque el Señor es la venda y la medicina y Él sanará esa herida y Él rescatará ese hogar. Tenemos, hermano, que cada día pedir al Señor, enséñanos, Señor, a perdonar. Cuando Jesús perdona, te busca, te abraza. Ese pecado lo echó atrás de su espalda y no voltea a verlo. Que así sea lo que en este día, como matrimonio, Señor, ayúdame a perdonar. Que mi vida muestre que soy hechura nueva para el hombre y para la mujer. Porque ahí, hermano, trabaja el enemigo. En lo que Dios ama, en lo que Dios desea ver una familia unida, una familia feliz, el enemigo se enoja porque sabe que es sagrado para Dios. Por eso es importante, queridos hermanos, padres, madres, no dejemos de orar, no dejemos de buscar al Señor en oración. Que el culto familiar no esté gobernado por las circunstancias. No dejemos de orar, hermano, en un día muy ocupado. No descuidemos la oración cuando hay mucho trabajo. Porque eso induces a que tus hijos tomen la oración algo indiferente. Pidamos en este día, hermano, que las puertas de tu hogar las abras para que Cristo domine y gobierne esa casa. Tu casa quieres tener una protección que esté en firmeza en esa roca, que aunque vengan problemas, situaciones, el que sostiene esa casa es Cristo Jesús. Por eso estamos llevando, hermano, la familia, que es lo que Dios desea, que sane en este día corazones y transforme vidas. Amén. Ese es el deseo, que el culto familiar desee el Señor,
que nuestro hogar esté establecido en la roca, que es Cristo Jesús. Así es, entonces hemos visto, hermanos, que el primer paso para poder erradicar ese sentimiento de culpa que muchas veces nos traen remordimientos está en la confesión de las faltas. Amén. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 28 y el versículo número 13, la Escritura dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta de ellos, Amén. alcanzará misericordia. Eso está escrito en Proverbios 28, 13. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos da la salida para nuestras propias preocupaciones. Es por ello que nos tenemos que basar, aún escrito está, seguir la recomendación divina, porque lo que Dios desea, hermanos, es de que nosotros encontremos la felicidad y el perdón que Él nos promete a través de sus promesas. El que se complace de sus pecados no puede lograr prosperidad espiritual. El excusarse o justificar sus pecados equivale a resistir la obra del Espíritu Santo. Estamos luchando en contra del Espíritu Santo porque queremos justificarnos o queremos hacer nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos convence del pecado. Y eso está escrito y debemos de seguir esa recomendación. Aquí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36 y el versículo número 31, la Escritura dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Cuando nosotros, hermanos, nos acordamos de nuestras faltas pasadas, que han causado un verdadero arrepentimiento y que hemos sentido el perdón de Dios, son como un testimonio para glorificar a Dios. Esas faltas, hermanos, ya no causan en nosotros remordimientos ni culpabilidad, porque las estamos usando como un testimonio de lo que Dios nos ha permitido vivir, pero glorificando de cómo Dios nos sacó de esas situaciones. Y aquí viene el caso contrario. Pero cuando no nos hemos arrepentido y tratamos de justificarlas, causan sentimientos de culpabilidad y son un estorbo para nuestro crecimiento espiritual. O sea, hay dos cosas bien diferentes. Yo cometí una falta, pero me he arrepentido, la he confesado y he pedido perdón de Dios. Y por otro lado, yo cometí una falta, la he confesado, pero no hay arrepentimiento. Ahí es donde viene el sentimiento de culpa. Ahí está la raíz sembrada y que nos viene a causar remordimientos y otro tipo de debilidades espirituales. O sea, son dos cosas diferentes. O sea, ¿de qué lado estamos? ¿De los que reconocemos nuestras faltas? ¿De los que las confesamos? ¿De los que nos hemos arrepentido? ¿De las que hemos tratado de restaurar lo que hemos hecho? ¿De los que hemos buscado la reconciliación de Dios? Entonces eso, hermano, va a ser parte de nuestro testimonio para glorificar a Dios. Pero si estamos del otro lado, que por emoción, que por el momento, que por sentimientos, hemos confesado la falta, pero no han sido causantes de un arrepentimiento genuino, entonces ahí se siembra la raíz de la culpabilidad. La palabra de Dios, hermanos, nos informa y nos dice qué tenemos que hacer para liberarnos de ese sentimiento de culpabilidad. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 42 y el versículo número 6, la Escritura dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job había argumentado de sus tribulaciones
y le había en su debilidad espiritual, hermanos, reclamado a Dios, que por qué pasaba tantas tribulaciones. Pero cuando el Espíritu Santo le redarguye, él se aborrece a sí mismo por la actitud que había tomado. Y es por eso que él se arrepiente, le pide perdón a Dios, hermanos. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer cuando caemos en ese tipo de debilidad espiritual. Muchas veces estamos desconcertados, muchas veces nos hacemos las víctimas de lo que está pasando o de las tribulaciones que estamos enfrentando. Alejamos nuestros ojos de Dios, hermanos, y lo hacemos a Él culpable y responsable por lo que nos pasa. Siendo, hermanos, que Dios nos está hablando a través de esa situación, para que seamos nosotros mismos los que reconozcamos cuál es nuestra falta, cuál es nuestro defecto y tratar de arreglarlo. Dios nos está permitiendo esa situación para nuestro provecho. Job lo entendió. Por eso decía, yo me aborrezco. Una palabra muy fuerte. Él se despreciaba por esa actitud que había tomado, pero sin en cambio él se arrepintió. Y ahí es donde viene la bendición. El deseo del Señor, hermano, siempre ha sido y será otorgarnos su perdón. Siempre está dispuesto a concedérnoslo. No importan nuestras faltas, sino que lo que importa, hermanos, es un arrepentimiento genuino. Aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 33, y el versículo número 11, la Escritura dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco de la muerte del impío, sino que vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Se da cuenta cuál es la posición y cuál es el deseo de Dios para sus hijos que hemos sido pecadores? Dios no le desea el mal a nadie, y mucho menos que se pierda. Él desea que se arrepienta y que viva. Pero este arrepentimiento, hermanos, debe de ser sincero. Insistimos mucho en el arrepentimiento, hermanos, porque esa va a ser la llave para que nosotros nos podamos liberar del sentimiento de culpabilidad y de remordimientos. ¿Por qué? Porque hemos confesado nuestras faltas y las hemos reconocido. Vemos el caso, hermanos, de Judas Iscariote. Vamos a tomar una ilustración bíblica para que nosotros podamos entender lo que el Señor nos está diciendo a través de sus promesas. Después de que entrega a nuestro Señor Jesucristo y lo traiciona por 30 monedas de plata, Él se arrepiente, pero su arrepentimiento no fue sincero. Y su conciencia de culpabilidad lo perdió. O sea, tiene un desenlace trágico. Él confesó su falta, pero no se arrepintió de ella. Y su misma falta y su mismo sentimiento de culpabilidad los llevan a un término trágico. Vamos a leerlo aquí en el libro de San Mateo, capítulo 27, versículos 3 y 4, donde la Escritura narra parte de lo que estamos comentando. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, se está refiriendo a Jesús, ya lo había entregado y nuestro Señor ya había sido condenado para morir en la cruz. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. El arrepentimiento de Judas, hermanos, fue movido por las circunstancias. Él ya había, hermanos, fraguado en su mente
Él ya había vendido al Señor por 30 monedas de plata. Él ya había premeditado lo que iba a hacer. Él ya sabía que iba a tener una paga por lo que iba a hacer. Él tenía plena conciencia, hermanos, de entregar a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo hace y ve que Jesús injustamente es condenado, ahí le viene a él un sentimiento de culpabilidad, y la palabra de Dios dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Este arrepentimiento fue emocional, este arrepentimiento fue de momento, este arrepentimiento no causaron un dolor en él, sino que estaba viendo la consecuencia de su falta, hermanos, y por eso él arroja las 30 monedas de plata. Él se dirigió a los dirigentes, por ello ellos le contestaron: ¿qué a nosotros? ¿Qué nos importa a nosotros? Dice, allá tú. Es decir, tú lo planeaste, tú lo fraguaste, tú pediste tu paga y ahorita te quieres arrepentir. Allá tú, paga tu condena. Dice, a nosotros eso no nos interesa. Fue demasiado tarde, hermanos, en su arrepentimiento. Pero volvemos a repetir, no fue genuino, sino fue emocional. Él se sintió con ese sentimiento de culpabilidad que le causó remordimientos y lo llevó a perderse. Aquí en el versículo 5 de Mateo 27, la Escritura sigue diciendo: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas sintió una terrible condenación porque sabía que había entregado sangre inocente. Por ello arrojó las monedas. Su arrepentimiento, y volvemos a insistir en ese punto, no fue sincero, fue emocional. Por ello su conciencia lo culpaba de su proceder y prefirió quitarse la vida antes de ver la consecuencia de su falta, que fue el sacrificio de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario. Por ello, hermanos, Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestras faltas a tiempo. Para Dios nunca es tarde. Dios espera por nosotros. Lo hemos leído en Ezequiel. Dice que el Señor no desea la muerte del impío, sino que el impío vuelva de sus malos caminos. Esa es la oportunidad que el Señor nos da. Nunca es tarde para buscar el perdón de Dios. Pero por lo que hemos leído en la Biblia nos marca pasos, hermanos, para que ese arrepentimiento sea genuino y para que podamos tener esa libertad y la seguridad de que el Señor nos ha perdonado, pero porque hemos también reconocido nuestras faltas, nos hemos arrepentido, las hemos confesado, las hemos abandonado, hemos restaurado el daño que hicimos, hemos reconciliado la relación que se rompió, y entonces sí, hermanos, viene el rompimiento con ese sentimiento de culpabilidad. Esa raíz es arrancada de tajo y no puede haber en nuestra vida un sentimiento de culpabilidad, porque el Señor, hermanos, ha visto nuestro corazón y ha visto la sinceridad y el dolor que causó el daño que causamos. Amén. Por eso, hermanos, estamos viendo por la palabra de Dios cuál es la cura para la culpa. Amén. Qué triste que Judas tuvo la oportunidad del arrepentimiento andando con el Señor y se perdió por no saber arrepentirse de corazón. Cuando hay dolor, hermano, por lo que has hecho, cuando te causa tristeza, dolor, porque el pecado nos separa del Señor, no puedes orar, te sientes señalado, culpable, nos escondemos espiritualmente. Si
Si no has sabido perdonar, hermanos, pide al Señor. Él es la fuente del perdón. Acércate, derrama tu corazón, habla con Él. Dile por qué estás en esa condición. Si te causa dolor, hermano, lo que has causado en tu hogar, en tu familia, el haber lastimado a tu esposa, a tus hijos, pero sobre todo haber ofendido a Dios, es arrepentimiento. Pero si ese perdón, hermano, fue por conveniencia, trataré de llevar las cosas y le pido perdón, pero no sientes nada. Ante los ojos de Dios, hermanos, eso es pecado. Tenemos que pedir perdón a Dios y pedirle perdón al que ofendiste. El Señor nunca dejó a nadie, ninguna eminencia religiosa, para que diga te perdono. El único que puede perdonar, la autoridad suprema que Cristo dejó, es Él y su Santo Espíritu. A través de buscar la presencia del Espíritu Santo, para que el Señor ponga el deseo en tu corazón de que tu arrepentimiento, hermano, sea sincero. Pide al Señor que esa gracia de reconciliación esté en tu hogar, esté en tu esposa, en tus hijos, en la falta donde hayas cometido. Si hay dolor, es arrepentimiento. Y ahí Dios perdona, restaura y sana esa herida. Y si no ha sido así, hermano, tú lo sabes. Ponte a cuentas con Dios. Isaías 1:18 dice que si nuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El sentirnos libres es una bendición. Dios nunca quiso que fuéramos cautivos del pecado. Matrimonio, hogar, es lo que es sagrado para Dios. La culpa del pecado. Así es. Entonces, hermanos, hemos visto por la Biblia cuál es la voluntad de Dios para que nosotros podamos, hermanos, romper con ese sentimiento de culpa. Amén. Y vamos a terminar con una promesa, hermanos, que fue con la que empezamos esta pequeña meditación. Jeremías 33, versículo 6, la Escritura dice, he aquí, yo hago subir sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Que esta promesa, hermanos, quede impregnada en nuestro corazón y que todo lo que hemos leído en las Santas Escrituras, hermanos, lleguen y llenen ese vacío y sobre todo suplan esa necesidad si es de que en alguno de nosotros existe sentimiento de culpa o remordimientos. Vamos a orar y pedirle al Señor que sea su Santo Espíritu quien haga la obra en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar. Deseamos de todo corazón en este día que el culto familiar esté esas puertas abiertas para que el Señor more y gobierne tu hogar. Deseamos la paz, deseamos un cerco protector. Invita al Señor Jesucristo a que haga morada en esa casa. Abre las puertas de tu casa y oren esposos, oren la esposa con el esposo, los hijos con los padres, con el que estás habitando, querido hermano, ya sea el tío, la abuela. Unámonos, hermano, a clamar a Dios, pedirle al Señor que perdone la indiferencia, porque nos ha dado promesas. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor, porque eres la medicina, Señor, porque eres la vida, porque das gracia al que te busca. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Digno eres de recibir honra, alabanza y gloria por la eternidad. Gracias porque eres nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador entre Dios y nosotros. Hacemos oraciones, Señor amado, por la familia, el matrimonio. Es sagrado, Señor mío, la familia para ti. Te rogamos que estorbes todo plan del enemigo. Desbarata, Señor, aquello que ofende tu presencia. Y da gracias, Señor amado, en cada hombre, en cada mujer,
en cada padre, en cada madre. Oramos ante todo por nuestros hijos, nietos, y rogamos, Señor, que si hay falta de amor, falta de perdón, falta de justicia, falta de misericordia, a través de buscarte, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu, podemos vencer. Aquel hermano y hermana que fue lastimado y lastimada, que hay falta de dolor, que hay falta de perdón, te pido humildemente, Señor mío, que des gracia, Padre, para que su corazón sea movido por la palabra de Dios, que fue la que habló en este día. Te pido humildemente, Señor, que perdones, que restaures la familia, que edifiques hogares, Señor mío. Oramos ante todo para que la unidad del hogar esté establecido en tu orden. Bendice, Señor, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y si hay dolor en los hijos, si hay falta de unidad, te ruego, Señor Jesucristo, que unas familias. Bendice, pon el perdón en el corazón del hombre y de la mujer. Y te rogamos, Señor mío, que des gracia en el culto familiar. Que en este día, Señor, oremos para que tu presencia esté en la casa. Edifica, Señor, el hogar, porque si Jehová no edifica la casa, en vano, humanamente, nuestras fuerzas serán débiles. Te pido tu bendición para los padres, para las madres. Oramos, Señor, un cerco protector para nuestros hijos y te suplicamos, ayúdanos a vencer toda debilidad y toda falta de perdón. Ayúdanos, Señor. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos llegar a tu hogar por medio de las redes sociales. Que Dios bendiga el matrimonio, que Dios bendiga tu familia. Amén.